Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga, que tome asiento. Qué hermosas noticias cuando te enteras que una persona que está con una situación de salud, Dios empieza a obrar, ¿verdad? Sobre todo la condición que se presentaba con el pastor Rolando. La situación cuando me dijo la pastora cuál era el diagnóstico inicial. Humanamente pues dices, hasta aquí llegamos. Y le digo porque en algún momento yo padecí lo que el pastor Rolando, no al nivel de hospitalización, porque actuamos de una manera inmediata, rapidísimo, no nos tardamos ni 5 minutos cuando empecé a sentir yo la molestia y tenía ahí unos amigos médicos e inmediatamente actuaron. Entonces, y hace como 1 mes y medio pude actuar rápidamente también en casa para librarme de esa situación del shock anafiláctico. Es muy peligroso, por eso soy enemigo de que la gente se automedique, ¿sí? O que le recomiendes el medicamento a alguien de lo que a ti te funcionó. Por eso cuando hay alguien se está recomendando, ay, que tómate esto, ¿eres médico? No, entonces no recomiendes, que es peligrosísimo. Ni usted, si se sintió bien con un medicamento ayer y no fue al médico hoy, mejor vaya al médico y no se esté automedicando, porque como en el caso del pastor Rolando, las cosas se pueden poner delicadas, muy graves. Y vamos, que es un medicamento que a veces hasta cuando uno no le dice al médico si tiene algún tipo de alergia o alguna cuestión, entonces hágase un estudio para ver si usted es alérgico a algo, un alimento, un medicamento. ¿Sabía usted que hay gente que es alérgica al agua? ¿No sabía? Sí, en serio, no le estoy cotorreando. Es alérgica al agua. Son muy eventuales, pero sí, hay gente alérgica al polvo, a la tierra. Gente alérgica a su suegra. De ese no hay remedio. Esa la ama o la ama. Sí. Ok. Pero las noticias del día de ayer pues fueron muy buenas. Subimos los audios de la pastora. El audio de hace un par de horas que me envió, también muy, muy excelente. Pero no lo quise subir al grupo por muchas cuestiones, sigamos manteniéndonos prudentes, sigamos intercediendo, orando, clamando y agradeciéndole a Dios por lo que está haciendo en la vida del pastor Rolando. Sabemos que el enemigo no está contento y que de alguna u otra manera él quiere callar las bocas de aquellos que son intrépidos. Y cuántos conocemos al pastor Rolando, es intrépido, ¿no? Es arriesgado, es aventado. Entonces el enemigo, ¿qué quiere hacer? Callar. ¿Para qué? Pues para que su evangelio no crezca. Y que confío plenamente en que el testimonio que él va a dar va a ser tremendo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces siga orando, insistiendo, persistiendo y resistiendo, agradeciéndole a Dios por lo que él sigue haciendo en la vida del pastor Rolando. Ya vimos que la oración de muchos puede mucho, ¿eh? No dije la oración del justo, dije la oración de muchos justos puede mucho. ¿Cuántos están orando por el pastor Rolando? Sígalo, siga. No porque ya subimos de que ya está bien, ya está en piso, ya le quitaron algunos medicamentos específicos, ya está respirando por sí solo. Ya, no, es cuando más tenemos que estar orando, porque no debemos de confiarnos plenamente en el Señor, punto. ¿Amén? Bueno, pues estamos listos para recibir la palabra. ¿Está usted listo para recibir la segunda parte de lo que quedó pendiente? ¿Está seguro de que va a recibir rocazos, piedrazos, palazos, pellizcazos, cachetadones? Bendito sea el Señor. No sé si sea así, pero si es así, prepárese, porque son del Señor. Y toda la palabra del Señor es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir, todo en justicia y en amor. Amén. Así es que las cachetadas del Señor son santas.
Los coscorrones del Señor son santos. Amén. Así es que es para los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos Blue Demon? ¿Cuántos mil máscaras? Adelante. Adelante, Vic. Vamos a continuar con esta parte que, pues ya con la experiencia del pastor Víctor, pues ya sabe lo que es el propósito del amor en el matrimonio. Hola, bienvenidos a la presencia de Dios. En primer lugar, vamos a darle honra a Él, porque Él es merecedor porque aún desde el principio lo vimos hace 8 días, desde antes de la fundación del mundo estábamos en su corazón. ¿Cuántos lo escucharon y cuántos lo creen? Amén. Pues vamos a ponernos de pie para decirle a Dios gracias. Queremos que hoy nos sigas hablando tu palabra, tu revelación, y danos entendimiento, Señor. Levanta tus manos y vamos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, mi Dios, por cada corazón, Señor, mi Dios, que estamos anhelantes de que tú seas, Señor, quien guíe nuestra vida, de que tú seas, Señor, quien nos dé ese entendimiento. Somos necesitados de tu palabra, Señor, de tu amor. Somos necesitados de tu corrección, de tu revelación. Y hoy ponemos nuestro corazón en tus manos, pidiéndote que tomes el lugar que te corresponde, Señor. Límpianos, Padre, de todo aquello que no te agrade, Señor. Te pedimos perdón por lo consciente, nuestros errores que conscientemente, Señor, nuestros pecados que conscientemente hemos hecho delante de ti, y aún aquellos que inconscientemente, Señor, por falta de sabiduría, de entendimiento, hoy también te pedimos perdón, Señor. Queremos que tú seas el único. Espíritu Santo, bienvenido a nuestra vida. Te damos la honra, el honor, la gloria, solo a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pues vamos a continuar. Hace 8 días nos permitió el Señor conocer una semblanza del poder, de la omnipresencia, de la omnipotencia del Altísimo, ¿verdad? Nos permitió conocer cómo es que desde el principio Él tiene un propósito, y ese propósito nos incluye y nos pone dentro de esta casa, hablando de esta casa como nuestra tierra, como nuestro planeta, o sea, nuestro hogar, el planeta Tierra. Y aún siendo tan pequeños, porque así lo vimos esa parte, Él nos considera una parte importante. Dice que aún siendo menor que los ángeles, Él, así le plació a Él que nosotros le sirviésemos y nos entregara un propósito, el cual en nosotros fue desviado y en muchos, y la mayoría, desconocido completamente, desconocido de la voluntad de Dios hacia nosotros. Pero por eso vino el Hijo, y el Hijo vino a traernos esa revelación. El Hijo vino a traernos ese entendimiento y a la vez, ya teniendo ese entendimiento y la revelación, Él nos lleva a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Cuántos recuerdan qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría, ¿verdad? Dice la Escritura, que es el temor de Jehová, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de
amor de ese Dios poderoso, infinito, ¿verdad? Infinitamente grande, ¿verdad? Infinitamente poderoso, infinitamente consciente, ¿verdad? Entonces es importante como tomar esa semblanza para que nosotros podamos entender la parte que sigue. Realmente es aclarar un poquito lo que se dijo solamente así como a medias, por decirlo así, ¿verdad? Nosotros vemos en Cristo el propósito principal para el hombre. Nosotros tenemos que tener ese propósito como el principal cuando lo vimos hace 8 días, cuando dice que Cristo, que Dios es el todo del hombre. Y vemos la razón, hablando de la justicia, la obediencia y la sujeción, que de alguna manera Cristo nos testifica con su vida. Cristo nos testifica con su vida esa conciencia, estar conscientes más bien de lo que es obediencia, sujeción, honra y adoración delante del Padre. Entonces, si nosotros cumplimos esa parte, caminamos en ese sentir, Él nos va a traer revelación. ¿Y cuál es la revelación? Que nosotros seamos a imagen verdaderamente suya, semejantes a Él, no parecidos físicamente, que es a lo mejor lo menos importante. No deja de tener su importancia, ¿verdad? Pero más allá de eso, Él quiere que nosotros reflejemos el carácter de Dios implantado en Jesús, por cuanto Jesús siguió la instrucción y la sujeción y la obediencia al Padre, nosotros estemos sujetos a Él. Y en parte lo vimos, pero más allá, llegaremos un poquito más adelante, llegaremos a esa parte, porque lo que yo quiero enfatizar es la diferencia a la que nosotros nos es traída cuando en la deidad de Jesús a nosotros nos resalta un carácter justo. La deidad de Jesús, estando a la diestra del Padre, nos da la herencia y la cercanía a través del Espíritu Santo para que la justicia se cumpla en nuestra vida. ¿Qué es eso? O sea, la justicia, la capacidad de estar sujetos y de obedecer. Por naturaleza, la humanidad estábamos separados precisamente por el pecado de desobediencia. Y esto supongo que ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos lo saben? ¿Verdad? Desde el principio, porque esta partecita no la hablamos hace 8 días, aunque se sobreentendió con el tema, ¿verdad? Que se dio. Entonces, estamos conscientes cuál es la palabra que nos ha sido enseñada, tenemos, gracias a Dios, que nos ha puesto una paternidad que nos lleva en esa dirección de estar completamente en sujeción, de estar entendiendo un ejemplo y un testimonio de lo que Cristo, de la obra de Cristo redentora en cada uno de nosotros, y esa parte nos da una posición. Y hablamos un poquito de esto cuando vimos lo que es una unción de óleo de alegría. ¿Cuántos recuerdan? ¿Verdad? Que la justicia, y hablamos incluso de la danza, de la alabanza, hace 8 días. Cuando nosotros le celebramos a Dios, le celebramos a través de esa danza y a través de esa alabanza, establecemos el reino, pero en reciprocidad. Cristo no se queda con nada, el Espíritu Santo nos imparte ese gozo que nos hace sentir que nosotros estamos siendo y estableciendo el reino en el lugar en donde estamos glorificando el nombre de Dios. De tal manera, ¿cuántas veces no oramos que todos los que pasen, que todos los que traspongan estas puertas reciban un toque de la presencia de Dios, que nosotros nos somos encargados de establecer a través de nuestra obediencia, a través de nuestra sujeción, a través de nuestra
obediencia y sujeción y ejemplo, sobre todo unos con otros, ¿verdad? Buscando ser uno con Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos esta parte que en resumen nosotros declaramos la deidad de Jesús. No tan solo declaramos la deidad de Jesús, sino que también resaltamos el carácter justo. Entonces es ahí donde empezamos a entrar en esa responsabilidad. Resaltamos ese carácter justo y la posición de autoridad que está sobre los ángeles, porque acuérdate que dice la palabra que Él fue hecho mayor que los ángeles. Amén. Y los ángeles fueron hechos para obedecer. ¿Cuántos lo saben? Si los ángeles fueron hechos para obedecer, en nuestra naturaleza humana, siendo más chicos, más pequeños en todas las áreas, bueno, en muchas de las áreas, solamente con una diferencia. ¿Cuál creen que es esa diferencia? El libre albedrío. Esa es la diferencia, porque los ángeles están hechos para obedecer y para estar sujetos, y nosotros tenemos el libre albedrío. Eso marca la diferencia, porque lo que Dios, el propósito de Dios eterno que tiene, no tan solo para este planeta Tierra, sino para el universo entero, lo vimos esa parte hace 8 días, es que nosotros reflejemos esa imagen con la libertad. Y recuerden que también hablamos de lo que decía en Hechos 11, cuando habla de que fueron llamados por primera vez cristianos, porque se parecían a Jesús, porque hablaban como Jesús, pero más allá de eso, porque las cosas sucedían como sucedían con Jesús. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos, y eso es lo que Dios quiere que nosotros nos metamos en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros sellarlo en nuestra vida de tal manera que el propósito no sea cumplir los propósitos del mundo, no sea cumplir los propósitos de la sociedad, sino sea cumplir los propósitos de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Y los propósitos de Dios van más allá, son universales, son eternos. El mundo pasará, dice la palabra, pero su palabra no pasará, y su palabra es la que tenemos que activar en nosotros. Por eso nos ha sido entregada. No ha sido entregada para que la tengamos de memoria guardada por ahí en algún lado de la mente o las Biblias almacenadas. No llevo tantas leídas, no, sino para que la activemos en nuestra vida de tal manera que nosotros marquemos esa singularidad que marcó Jesucristo, hablando de ese óleo de alegría, hablando de esa grandeza que le fue dada, que le fue entregada, que marquemos esta singularidad que nos hace diferentes a los demás, al mundo, que nos hace atractivos para ellos, de una manera en que nosotros verdaderamente seamos esa parte de que Cristo usaba para que la gente viniera, las multitudes vinieran a Él. ¿Cuántos llegó a reunir en una sola reunión, verdad? Lo vemos en los evangelios, ¿verdad? 5,000, 3,000, y aún los apóstoles haciendo lo mismo, hacían ese tipo de reuniones. Y va más allá, o sea, muchas de las ocasiones yo me imagino en aquellos tiempos que no había la tecnología que hoy hay, él hablando delante de 5,000 gentes. ¿Cómo serían tus palabras para que hasta el último del rincón hasta allá escuchara claramente lo que tenía que escuchar? O sea, el poder sobrenatural de la palabra, ¿sí me explico? De la palabra que es Cristo. Cristo es la imagen viva de la palabra. ¿Cuántos saben que la palabra es viva? Si tú tomas la palabra y la traes a tu corazón para activarla en tu vida, esa palabra va a llegar a los confines del mundo, a donde quiera que el Señor te lleve. Una de las cosas que me ha tocado, para gloria de Dios, es decirle a alguien que tiene algún problema físico, alguna situación física que está pasando. ¿Tú crees que Cristo te puede sanar?
Y esta persona dice, sí lo creo. Bueno, me ha tocado con niños, para ser sincero, ¿verdad? Sí lo creo. Dice, pues, ¿crees que eres sano? Sí, pues ya estás. Recíbelo. Y la persona recibe la sanidad. Y así, de manera sobrenatural, deja el dolor su cuerpo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque estás activando la palabra. Aquí el Espíritu Santo está activando la palabra en cada uno de nosotros. No me excluyo yo, primeramente yo. Estás activando esa palabra. Si tú recibes esta palabra con la reciprocidad que Dios quiere que le des para que tú seas esa imagen de Dios en la tierra, lo tendrás ya. Para nosotros ya no debiera ser una novedad de vida, hechos como los que acabamos de ver, ¿verdad? En nuestro consiervo, ¿verdad? El pastor Rolando, sino debiera ser una forma ya común y sencilla de declarar la palabra, de confiar, de confianza en Dios. Algo cotidiano en nuestras vidas, no precisamente para acostumbrarnos, sino para glorificarle con cada hecho que Él nos permite conocer, que nos permita trabajar, que nos permita activar a través, o sea, de su presencia, de su poder, a través de nuestra vida. Amén. Entonces, en nuestra naturaleza humana, Dios nos permite que nos demos cuenta de la magnitud de esa grandeza. Esto que te acabo de comentar como testimonio es algo que Dios permitió y es algo que Dios tiene para cada uno de los que estamos aquí y aún para aquellos que nos están oyendo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder, porque cuando la recibes como de quien viene, y me refiero precisamente a que el Espíritu Santo está entre nosotros, por cuanto dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, desde ese punto, confía que el Espíritu Santo te está ministrando ahorita, en este momento, su palabra, para que la apliques con poder y con la gloria y el honor y la honra del cual es merecedor Cristo, que fue que derramó su sangre para que así fuese roto el velo y a la vez su presencia extendida hacia todo aquel que cree. Amén. Entonces, Cristo, uno de los propósitos de Jesús es este precisamente, que Él vino a mostrarnos ese camino a la santidad, que Él vino a mostrarnos ese camino que a Él lo llevó a coronarse de gloria, de honra y de ser el primogénito de todos, el primero delante de Dios y el primer hijo del cual Dios se manifestó aquí en la tierra y del cual nosotros somos los que le seguimos, y que tú te puedas imaginar ese poder para que tú lo lleves a cabo en tu vida, para que tengas la capacidad y el entendimiento de poder dejar estos afanes que muchas veces nos quitan los tiempos de oración, que muchas veces nos quitan los tiempos de buscar su rostro. Esa es la verdad. Porque lo único que quiere Dios es que nosotros nos vayamos llenando día a día de esa presencia suya. Lo demás es cosa de Él. Si nosotros hacemos lo que quiere que hagamos, lo demás le corresponde a Él, ¿sabes? Esa nube que seguía al pueblo de Dios está sobre este lugar. Cada vez que se predica de su palabra, esa nube de gloria que hace que las cosas sucedan está sobre nosotros, pero tienes que creerlo en tu corazón. Entonces, el corazón de Dios vio la necesidad de hacerse en esa forma humana para impartirnos a nosotros eso. Entonces, imagínate, estamos hablando del amor de Dios tan grande que vio esa necesidad de que nosotros, de que la única manera de ser rescatados, y lo vio desde el Génesis, eso también lo vimos hace 8 días, que lo vio, que la única
forma de nosotros ser rescatados era Él venir a habitar entre nosotros. Y sabes algo, nosotros vimos, te voy a leer una parte de un texto de lo que vimos en el principio, en el Génesis. Incluso papá aquí nos habló de un término poético, ¿verdad? Cuando dice el hombre, o sea, en hebreo quiere decir ish, del masculino varón, del hebreo sacar, en hebreo sacar, o sí, así dice, sacar, para especificar el género masculino, que a menudo, en contraste con la hembra, ambos términos se refieren a la humanidad, pero varón enfatiza la distinción sexual que ha llegado a la edad viril, o sea, una madurez natural que ha llegado a la edad viril. Y hembra se refiere a la mujer como miembro del sexo femenino que se utiliza para describir a una mujer en relación con su creación y su papel en la familia, en la sociedad y en relación con Dios. Entonces, esta parte de la cual ahora sí que me tomé un poquito a la tarea de investigar esa diferencia entre hombre y varón, viene a enfatizar precisamente el fundamento que es el matrimonio y el fundamento que va a desarrollar en ti la identidad, el fundamento que va a desarrollar en ti, varón, y en la mujer, la identidad a través de la cual Dios va a hacer un lazo de amor para toda la humanidad que se basa precisamente, por eso es que dice el tema, el matrimonio, propósito de Dios. Aquí ya estamos entrando en ese propósito como Dios quiere que lo hagamos, ¿verdad? El matrimonio como propósito de Dios es para nosotros que nuestra identidad se use de manera correcta, santa y en adoración a Dios. O sea, hablando en este término de que tiene que ver con sexualidad, tiene que ver con una identidad que conlleva compromiso. ¿Sí me entiendes? Y voy a esto. Un compromiso que no se basa única y sencillamente en lo que es sexualidad, sino un compromiso que te lleva a marcarte una identidad a través de la cual tú te conviertes en un proveedor. ¿Sí me explico? Tú te conviertes en un proveedor y a través de esto se complementa cuando Dios en Génesis 1:27 dice: Dios creó al hombre en su imagen, a imagen de Dios lo creó, y se completa la frase diciendo: varón y hembra los crió. Ahí está marcando la identidad. O sea, Dios, más allá de poner una diferencia en palabras, está poniendo un trasfondo a través del cual iba a ser un desarrollo de lo que es la humanidad, de lo que es la identidad. ¿Y por qué creen que el enemigo ha distorsionado de tal manera? Que es precisamente esa parte lo que se ha encargado de romper en muchos por esa falta de fe, por esa incredulidad, por esa desobediencia, llevándonos como humanidad al desacato de la ley de Dios y perdiendo en sí mismo, en ese mismo, digamos, devaneo, perdiendo en sí mismo lo que es la identidad que Dios quiere implantar. Entonces, ¿por qué? Porque te enfoca a la identidad que tiene que ver con lo viril, con la masculinidad viril, y te desenfoca de la otra parte que es el compromiso y que es donde realmente se va a reflejar la imagen de Cristo como el proveedor primeramente de nuestra salvación, como el proveedor primeramente de toda la creación, donde está el propósito implantado de lo que se va a desarrollar a través de cada familia, así como venimos puestos en la tierra. Hay un propósito para cada familia, hay un propósito como cabeza, como sacerdote,
que va más allá de amar a tu mujer, de educar a tus hijos, sino de reflejar la imagen de Cristo en tu casa, de reflejar ese amor de Cristo en tu casa, de reflejarlo a través de la primera persona que tienes a tu lado, que es tu esposa, a través de las primeras personas que siguen de ella, que es tu herencia, que puedan ver ese amor extendido de Jesús, guiado con la justicia, guiado con la verdad, porque Cristo es la verdad, y esa identidad es la que el enemigo ha robado. Si nosotros le preguntamos a una persona que ha perdido la identidad, no te saben decir en sí cuál es la responsabilidad que tienen el uno con el otro, digo, basados en que ahora tienen hasta matrimonios de ese tipo, ¿no? Pero no te saben decir quién es quién, no te saben decir cuál es lo que cada uno, o qué es lo que a cada uno le corresponde en esa sociedad, entre comillas, que ahora que se han establecido ellos, que se ha establecido el hombre, cuando Dios dejó establecido la identidad a través de estos términos, en lo que ahorita vamos a empezar a desarrollar. Entonces, cuando dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada, está hablando de una unidad. ¿Sí me explico? Ahí Adán está tomando la unidad, está hablando de una palabra que en términos, podríamos hablar que en términos proféticos se está marcando un propósito de Dios para el resto de la humanidad, que a través de nosotros, hablando de que estamos en estos postreros días, se debe de reflejar. Yo no me explico cómo es que de alguna manera Dios ha traído, pero al fin y al cabo lo ha venido haciendo en mi vida, cuando me ha puesto en el corazón cosas que me ha sido difícil desarrollarlas, pero que al mismo tiempo, hace 8 días, por ejemplo, les hablé, cuando dice aquí, en la segunda parte de este texto, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Está marcando Dios algo que es lo que en algún momento Dios me puso a mí que tenía que ser en la vida de una pareja, de un matrimonio, y que el enemigo se ha marcado y se ha encargado de romper en la mayoría de las parejas, que es, hablando del sentido de pertenencia, romper la bendición que ahí viene. ¿Cómo? Adelantándose el propósito. Lo que comúnmente decimos, el comerse la torta antes del recreo, ¿verdad? Ahí se está rompiendo el lazo con Dios, ahí se está rompiendo un propósito de Dios que solamente Cristo puede restaurar en cada uno de nosotros, pero a través de entrarle al compromiso, a través primeramente de que le conozcas y le des autoridad en tu corazón, para que esa autoridad pueda con lo que Él va a seguir añadiendo, trayendo esa sensibilidad, porque ahí está la diferencia. Nosotros llegamos a un matrimonio muchas veces consumado antes de que hagamos un pacto con Dios, consumado en términos físicos, biológicos, sexuales. Ya está consumado, ya está roto. Entonces Dios tiene que venir y restaurar esa parte, pero se perdió algo, porque muchas de las ocasiones, o en algunas de las ocasiones, parte de tu identidad quedó sembrada en alguien que no está entre ustedes dos, porque como varones fuimos a dejar parte de esa identidad en otro ser, o sea, en otra persona. ¿Por qué? Porque lo vemos, por ejemplo, a través de la promiscuidad, de la prostitución. Hay multitud de demonios
encargados de la promiscuidad, de todo tipo de promiscuidad. ¿Y a qué me refiero? A que el hombre está diseminando lo que Dios trajo para una sola nada más. ¿Sí me explico? Pero no nada más es de esa parte, sino que te voy a decir que también en la mujer ha caído en el engaño. Cuando la mujer ha permitido dar esa famosa prueba que le han pedido y ha entonces entregado parte de ese ser que le corresponde para un solo varón. ¿Sí me explico? Y voy a esto. Cuando Dios te trae al conocimiento, empiezan los conflictos. Cuando Dios te trae, perdón, al matrimonio, empiezan los conflictos, empiezan las comparaciones, empiezan algunas veces a través de vanidad, algunas veces a través de egoísmo, algunas veces a través de celo, algunas veces a través de infinidad de todo lo que es separado de Dios. En esas semillas que fueron implantadas, hablo espiritualmente, en esas semillas que fueron implantadas al romper ese pacto, has entregado, o como has dado un derecho legal, esa es la palabra que quería yo acordarme, has entregado un derecho legal al enemigo para que interfiera en tu vida matrimonial. ¿Y qué trabajo te va a costar? Y eso te lo digo porque muchos de nosotros lo vivimos. Porque de hecho, desafortunadamente fuimos educados de esa manera. ¿Qué trabajo nos va a costar verdaderamente ser íntegros? Y muchas de las veces nosotros podemos mostrarnos íntegros delante de nuestra esposa y estamos siendo infieles en la mente, en el corazón. Estamos siendo adúlteros. Decimos, es que la carne es carne. No, la carne se entrega a Dios y Dios ya rompió eso, ya rompió el velo. Dios o Jesús rompió el velo y trajo la santidad. ¿Para qué? Porque tengo la experiencia, afortunadamente tengo la experiencia. Yo hablo con mi hijo varón, el mayor, porque me costó ahora sí que educarlo y llevarlo de la guianza, el que ahora es pastor. Y le pregunto acerca de otra mujer, porque tuvo sus candidatas, pero se mantuvo. Las candidatas llegaban a la casa, se hacían amigas de su hermana para llegar a la casa, pero él se mantuvo. Bueno, hasta en esa área tuvo críticas. No, pues conmigo ya hay que o sea, cosas así, pero yo hablé con él. Y ha habido respuestas de él que a mí me sorprenden. Cosas que yo no tuve esa capacidad de darme cuenta hasta que no escuché del testimonio de él. ¿Por qué? Porque mi vida fue de otro tipo, porque yo tuve que venir de más atrás o de más abajo o de más promiscuidad, para hablarlo de plano, ¿no? Entonces, después de toda esa vivencia que yo tuve que tener, tuve que esperar. Y les voy a decir, ahora sí que les voy a confesar, ¿verdad? Después de yo haber perdido a la mamá de mis hijos, que me abandonó, la mamá de mis hijos, los más chicos, después de eso, yo me mantuve conforme a la palabra, entre comillas, pero mi mente no se conformaba con la palabra. ¿Sí me explico? Y mi mente no caía en la perversidad de lo que era, por decir así, caer físicamente en lo que es fornicación o ese tipo de cosas, ¿no? Me detenía ante eso. Pero en mi mente y en mi corazón, las miradas me traicionaban. Una mirada me traicionaba. Fuera de mí, de aquí para allá o de allá para acá, pero me traicionaba.
había una lucha muy fuerte en ese sentido, hasta que yo así tuve que doblar mis rodillas y le dije al Señor: Señor, ¿cómo le hago? Entonces me dice: yo te quiero en santidad. Incluso me dijo Dios así: yo tengo tu ayuda idónea, pero te quiero en santidad. Ni aún en tu mente pienses en absolutamente nadie. No, pues me hubieras visto ahora, entonces yo no volteaba a ver a nadie. ¿Por qué? Porque sabía que mi mente me traicionaba. O sea, no era ni orgullo, ni altivez, ni soberbia, no era temor de Dios. Era temor de Dios. ¿Y sabes algo? No tuve que andarlo haciendo de continuo y por años, no. Pero sí me tuve que mantener por 14 años en esa santidad. Y eso fue cuando Dios me llevó a conocer a la que hoy es mi esposa, ¿verdad? Pero sin darme cuenta cómo. O sea, no tuve que andar buscando. Yo creo ni ella tampoco, pero así de repente hubo un encuentro. Y el encuentro a veces nos dice aquí, papá, nos dice, ¿qué le ves a una mujer? Y pues todos decimos, ¿qué le vemos, no? Y luego él nos aclara qué es lo que vemos. Pero ¿sabes algo? Cuando yo le contesto a papá, ¿qué le viste? Él no me cree. No me cree, porque dice, pero ¿sabes qué? Yo le vi los ojos. Porque por naturaleza los hombres vemos otra cosa. ¿Sí me explico? Otras formas. No, yo le vi los ojos. Y cuando le vi los ojos dije, ay, quiero conocerla. Y fue ahí, pero fue así, inesperado, sin andar yo buscando. Es más, muchas de las ocasiones me quedaba yo encerrado en mi taller de carpintería y ahí me quedaba, no salía yo para nada. Y si salía, bueno, pero para eso tienes que tener una, ¿cómo te digo? Mayordomía sobre lo que son tus sentimientos, un dominio propio sobre lo que son tus pensamientos. Porque en mi naturaleza humana y como varón, pues obviamente mentiría si yo te dijera que un físico no te atrae. Sí, pero la mente está en un dominio propio que dice no te pertenece, o más claro, no me pertenece. Yo espero en ti, Señor. Y así es una forma de adoración. No me pertenece. Eso ya habiendo, o sea, ya cuando ya tuve que bajar la mirada para ya no andar viendo nomás las estrellas. ¿Sí me explico? Cuando ya tuve ese dominio propio para contener mis pensamientos y para contener mis sentimientos y para contener necesidades aún, ¿verdad? Bueno, ya cuando la cosa se vino a normalizar, simplemente decía yo, no me pertenece. Y punto. Pero sabía yo que se lo decía a Dios. ¿Me explico? Porque si tú no tienes un canal de comunicación, no te va a funcionar. No funciona. Ahora sí, como dicen, ahora sí lo que dicen se cumple. La carne es carne, ¿verdad? Entonces esa carne tiene que estar conectada. ¿Sí me entiendes? Si no está conectada, no funciona. Y ahí es donde vino lo que les decía hace 8 días, la pertenencia. Dice, tú cuando fornicas, la persona con quien estás ya te pertenece y tú le perteneces. Pero rompen el lazo y se van con otro. Y le perteneces al otro y le perteneces a la otra. Y luego vas a otro lado y también le perteneces. Y esa pertenencia desde el Génesis, cuando dice varón y hembra los creó y les dijo y los bendijo y multiplicaos y
y llenad la tierra y sojuzgadla. Desde ahí dice, ustedes dos se pertenecen y hagan lo que yo les digo. Multiplíquense, disfrútenlo, multiplíquense. Pero eran dos. Y no estamos hablando de que solamente eran dos humanos en toda la tierra. Ya había. Bueno, es otro tema. Luego nos los enseñará papá. Pero el punto es que ellos se pertenecían el uno al otro, y bajo ese yugo santo, Satanás vino a romperlo a través de la desobediencia, a través de darles, a través de convencerlos más bien de tomar ese fruto que les iba a dar el conocimiento del bien y del mal, desobedeciendo a Dios. Entonces ahora Dios se glorifica dándote el conocimiento, dándote la revelación, quitando las impurezas de tu mente y de tu corazón, pero necesitas tener la humildad y la sencillez en tu vida, tanto hombre como mujer, para que entonces, si ya estás en tu matrimonio, puedas verdaderamente adorar a Dios en santidad, entregándote a tu pareja como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Y así es cuando entramos entonces en el Nuevo Testamento. Bueno, antes anoté aquí algo para dar algún ejemplo. Nosotros vemos muchos ejemplos. Y hablando de estas formas tan infinitamente sabias, yo le llamo así, infinitamente sabias de parte de Dios, para poder cumplir el propósito de cada uno de nosotros a través del ser. Dios se encargó desde nuestro embrión darnos ese toque de santidad, ese toque de apartamiento, no sé si la palabra es correcta, pero de estar solamente con Él y de mirarlo solamente a Él y de estar fija nuestra mirada en Él, aún desde el embrión. Y lo vemos en el Salmo 139, cuando dice: mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos, dice. Y cuán preciosos son, Dios, tus pensamientos. O sea, Dios se manifestó trayendo a cada uno de nosotros antes de nacer, antes de ser, aún siendo células, se manifestó mostrando su gloria a través de esa perfección que estaba formando, esa perfección. Entonces, cuando el enemigo viene a hacer esa ruptura, viene a romper todo eso que Dios perfeccionó desde antes. Y esa es la perfección que vino Cristo a restaurar. Esa es la perfección que vino Cristo a restaurar en nosotros, para volvernos a retomar y a traer de nuevo al conocimiento de ese poder a través del cual nosotros vemos a Cristo, que no tiene herencia de pecado, que no tuvo herencia de pecado, por cuanto fue concebido por el Espíritu Santo, que vino a testificarnos del poder del Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, él decía, cuando le preguntaban, o cuando le decían, muéstranos al Padre. ¿Por qué? Porque se sorprendían del poder con el que él hablaba, con el que él predicaba, con el que él sanaba, con el que él avergonzaba incluso a los sabios de aquel tiempo, y se sorprendían. Entonces, cuando le decían, muéstranos al Padre, decían: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque pudo hacer ese enlace a través de esa búsqueda, a través de esa oración, a través de esa llenura con la palabra que Dios nos está demandando a nosotros. ¿Sabes? ¿Cuántos saben que estamos en los postreros tiempos? ¿Cuántos saben que ya no tenemos mucho tiempo ni para andar predicando? Bueno, sí, para andar predicando, pero no me refiero a
a que ya no hay tal vez miles de años, ¿no? Como lo hubo en aquellos años cuando Jesús. Entonces, esto significa que Dios está entregándonos el poder de hacer de una manera mayor, porque así lo dice su palabra, mayores cosas harán los que sin ver creyeron. ¿Por qué? Porque es necesario que sea manifestado, dice, por cuanto se ha multiplicado la maldad, sobreabundará la gracia. Lo está diciendo Jesús. Entonces todas esas cosas Cristo las quiere restaurar. Y de alguna manera, cuando les decía yo que me sorprendo de esta parte, lo vi también y me permitió verlo en Salomón. La pureza con la que él habló en Cantares 2, cuando dijo: yo soy la rosa de Sharon, el lirio de los valles, el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿Cómo pudo ver a una mujer? ¿Cómo Dios le permitió ver a una mujer dentro de esa sabiduría? Cosa que él dejó perder. Él dejó perder, y ahora sí que sabrá cómo Dios tendrá para con él lo que tenga que hacer, ¿verdad? Pero él en esta forma y en esta declaración poética, él está describiendo lo que simboliza la rosa de Sharon, que se refiere, porque realmente la rosa de Sharon no es como tal una rosa, es una flor silvestre, de gran belleza. Y el lirio de los valles también simboliza la pureza, la humildad, el regreso a la felicidad, al gozo de lo que es una pareja y una unidad como Cristo se la había entregado, porque así se lo prometió cuando Dios más bien se lo había entregado, cuando Dios le dijo que lo haría el más sabio, y que antes de él no hubo y después de él no habría. Más sabiduría que la de Salomón la dejó perder. Nosotros estamos también dejando perder muchas cosas, y ese es el tema, de que nosotros aquí con estos ejemplos podemos ver cómo Dios se ha esforzado en su gran amor que nos ha tenido. Lo ha hecho de muchas maneras, y lo vimos la semana pasada cuando vimos en Hebreos 1, cuando dice: en otros postreros tiempos nos ha hablado por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, de muchas maneras y de muchas formas. Lo dice así Hebreos 1, ¿verdad? Estas maneras son de mostrarnos las cosas como Él las ha estado haciendo durante todo el proceso de la humanidad, desde que formó al hombre, desde que lo formó, y aún todo lo que sucedió antes aún del huerto del Edén, ¿verdad? Y cómo Él ha permitido que para santificar, por decirlo de esa manera, el libre albedrío que nos ha sido entregado, porque nos ha sido, a diferencia de los ángeles, a diferencia incluso de los ángeles, de los arcángeles y aún de Lucifer, que fueron hechos para obedecer, aunque en Lucifer entró iniquidad, dice la palabra, entró iniquidad en él. A nosotros nos fue hecho con el libre albedrío. ¿Y cuál es la diferencia? Su propósito. Porque con el libre albedrío, quiere una adoración genuina, teniendo nosotros el conocimiento del bien y del mal, como en su tiempo lo tuvo Salomón, a través de la sabiduría. Hoy a través de ese conocimiento del bien y del mal, nos está entregando a nosotros esa pureza, y eso que en lo que dice aquí, que en aquel tiempo se lo reveló a Salomón, nos los está revelando a nosotros a través del libre albedrío, para que nosotros podamos rendirlo a Dios en adoración. Y entonces esa adoración va a impactar los cielos, va a impactar la tierra, obviamente, porque el cielo y la tierra uno son. Eso lo podemos, ese es el trabajo que nosotros
tenemos que hacer que la tierra y el cielo seamos uno. ¿Sí me explico? La divinidad, la gloria, la santidad, la magnificencia del poder de Dios establecido en la tierra a través de la obediencia y de con tu libre albedrío sujetarnos. Entonces, en el Nuevo Testamento trae el consejo a través del apóstol Pablo. A través del apóstol Pablo en el libro en la carta, a los Colosenses, les escribe, dice: las casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué significa esto? Que tu libre albedrío y que tu varonilidad, o algo así, tu masculinidad, para más exacto, se la entregues a Dios y Él te lleve en humildad a amar a tu esposa, a tu mujer, y no ser áspero. ¿Qué significa? Que a través de tu ejemplo y a través de tu testimonio, varón, Él va a tocar el corazón de tu amada de tal manera que juntos, y me refiero que a ella le está entregando esa parte que vimos hace ratito en el tema cuando hablamos de Hebreos 8, que le está enfatizando una distinción a través de la cual ella es como varona, como mujer, encargada de lo que es el hogar, encargada de lo que es la santidad, encargada de lo que es la administración del hogar, y tú el encargado de la provisión. A través de esa conjugación de las dos tareas, Él está entregando esa sencillez a tu alma, esa sencillez a tu corazón, en la cual tú vas a poder, ¿cómo te diré? A través de la cual tú vas a poder desarrollarte y ser sensible a la presencia, a la instrucción de Dios, a través de la oración y la palabra, obviamente. Pero el ser sensible a la presencia y al mandato de Dios, nosotros tenemos en quién tomar ejemplo. Y Jesús es el ejemplo de esa comunicación con el Padre. Y aquí tenemos a nuestro pastor, que también podemos ver si has logrado tú sujetarte a cosas que muchas veces nos demanda. Mira, Dios te lo muestra. Y es importante que tú puedas conocer esta parte, porque así lo dice. Dice: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene. ¿Y qué es como conviene? Porque así conviene, así les conviene, o sea, que el varón esté en ese entendimiento de que tiene un respaldo en ti como mujer, en ese entendimiento de que tiene esa confianza en ti, y en ese entendimiento de que está sujeta a ti como tú a Cristo, porque eso es lo principal, ¿verdad? Porque tú eres el que da testimonio. Entonces, cuando dice en Efesios 5, dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Ese tipo de amor Dios quiere que tú y yo tengamos, que te entregues en plenitud y en totalidad, dice, a presentársela a ti mismo, a sí mismo, a Dios, como parte de la... Ahí te está enseñando Dios a administrar una iglesia, porque habla de la iglesia claramente aquí en Efesios. Dice: a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. Él ama a su mujer, y así el que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros no tenemos la paciencia de predicarle a una persona porque estamos metidos en afanes, en trabajos y en diferentes cosas. Pero si tan solo obedecieras la parte que dice ama a tu mujer, Dios te está colmando ahí de bendiciones, porque ¿sabes qué? No es fácil amar a una mujer. Y que te lo digo porque y tú sabes que es cierto. ¿Por qué? Porque no somos iguales, porque tenemos diferencias de carácter. Pero ahí está moldeando Dios. Dice, no seáis ásperos con ella. O sea, si tú limas asperezas tuyas, porque a eso se refiere, limas asperezas tuyas, Dios te da la sensibilidad de poder amar como Cristo amó. ¿Sí me explico? Como Cristo amó, se entregó, sí, pero como Cristo amó soportando, bendiciendo, amando, perdonando. Y aquí la revelación la ha tenido mamá, amar, perdonar y bendecir, ¿verdad? Eso lo vas a vivir en tu hogar. Pero si tú te sujetas a ese mandamiento, porque es un mandamiento, entonces Dios te va a ese mandamiento en tu casa, con tu esposa, te va a dar la sensibilidad para amar, perdonar y bendecir al prójimo. Y que el prójimo sea atraído no a ti, sino a Cristo. ¿Me explico? Entonces, para presentarla delante de Dios sin mancha y sin arruga. ¿Qué quiere decir esto? Sin mancha, santificado en verdad, o sea, con la palabra. Cristo es la verdad. Santifícalos en tu verdad, dice la Biblia. Tu palabra es verdad. Entonces, para tú amar a tu esposa como Cristo quiere que la ames, tú lo que necesitas es leer la palabra, es estudiar la palabra, es pedir revelación a Dios. Mira, si tú vas a estudiar un texto, ese texto pídele a Dios que te lo revele. Ese es el punto. No te estoy diciendo, léetelo desde Génesis hasta Apocalipsis, sí, y qué bueno sería si lo haces. Pero el punto es que cada texto y vayas paso a paso buscando la presencia de Dios que te va a revelar su amor por ti, su amor por la humanidad, su amor por los más perversos que la Biblia nos presenta, los asesinos, los homicidas, los fornicarios, que la misma Biblia nos presenta, pero cómo Él los amó, cómo ha perdonado. Y tenemos ejemplos en el pueblo de Israel. Tenemos ejemplos, ¿por qué? Porque son iguales que nosotros, simplemente con la diferencia de que Él los apartó. Y los apartó desde sacarlos de la idolatría. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros, ¿y qué significa sin mancha? Es una pureza moral, libre de pecado y de impurezas que contaminen la relación con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de esas impurezas que contaminan la relación con Dios, significa que tú no muestras tendencia, que tú te estás librando de esas tendencias a las que tu carne te quiere llevar por el conocimiento de la palabra. ¿Sí? Tu carne te quiere llevar a unas tendencias, pero ¿quién te está viendo? Tu esposa. Y entonces al ver tu esposa esas actitudes y esas formas, ella puede tomar ejemplo. No necesitas hablarlo, necesitas hacerlo. ¿Me explico? Dice, y sin arruga. ¿Qué significa? Que no debe haber añadiduras, alteraciones, corrupciones a la verdad. ¿Qué significa esto? Que no hagas tus propias interpretaciones de la palabra. Como cuando nos enseña aquí papá, que nos dice que aquí dice la palabra que te sujetes. Sí, pero tú estás sujeto a Cristo. O sea, estás alterando el significado de los términos bíblicos. Estás alterando el significado de lo que es ser apartado para Dios. El significado de lo que es
la obediencia y la sujeción, para imponer, para usar la Biblia a tu favor. Dios no la escribió para ti. Dios la escribió para que te fuese revelada, no para que se enalteciera tu altivez y tu orgullo. Entonces, las arrugas son alteraciones que intentan, dice, mejorar o modernizar la verdad divina con doctrinas humanas. Entonces, ahí entran todas las áreas. ¿Cuánto anda? Ahorita aparecen de repente en mi teléfono que el diezmo no es de Dios, por ejemplo. Y cuando Dios ha establecido una forma de adorarle a través de esto. ¿Sí me explico? Son doctrinas humanas que quieren alterar el orden divino, y que el orden divino va a disuadir en tu corazón el propósito de adoración, el propósito de que la palabra se enseñoree contigo, te señoree sobre todo, te dé ese amor para con tu casa primeramente, para con tu esposa primeramente. El ejemplo es Cristo, y el ejemplo tan grande que nos dio Cristo, cuando Él dice aquí en Juan 17, Él orando por toda la humanidad, dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. O sea, Cristo tuvo un propósito: santificarse en la palabra, siendo Él la palabra, porque también lo vimos, y está escrito, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo es la palabra. Siendo Él mismo el autor, siendo Él mismo Dios, dice: yo me santifico a mí mismo. O sea, Él cuida que cada detalle de su palabra te sea mostrado, nos sea mostrado como individuos, como iglesia, como sociedad, como nación, y aún como toda la humanidad, para que no nadie tengamos algo que reprochar. Obviamente sí lo hay, pero siendo mentira, porque el diablo es mentiroso. Entonces, en verdad no lo hay. Entonces, el ejemplo que tenemos es Cristo, y el ejemplo es Dios hablando a toda la humanidad cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, esa tal manera tan grande, tan inmensa, tan inconmensurable, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, y tenga vida eterna. Esa es la revelación de Dios. Cristo es la revelación para ti y para mí, porque es el testimonio del todo que nos ha sido dado y entregado para acercarnos a su presencia. Dios y el Hijo testifican de ese amor ahí en ese texto. Dios se testifica a sí mismo de la obediencia y de la sujeción, siendo el ejemplo para toda la humanidad, siendo ejemplo para todo aquel que le busca, siendo un ejemplo para todo aquel que le invoca. Y dice ahí en Juan 17, continúa diciendo, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, dice, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Sabes? Esa es la base del matrimonio que Dios quiere mostrar. La base del propósito de Dios en el matrimonio. Para que se nos revele el uno al otro lo que es amar sin esperar nada a cambio. ¿Sí me explico? Porque eso es lo que pasó con Jesús. Al único que Él
intentó agradar es al Padre. ¿Y qué le vino en retribución? El amor como humano hacia toda la humanidad. ¿Y dónde se vio reflejado? Cuando dijo: Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí vemos la revelación del cumplimiento del Padre a través de la obediencia y la sujeción. ¿Qué significa esto? Hasta la muerte. ¿Sí me explico? ¿Cómo vas a amar a tu esposa? Igual, así de sencillo. ¿Por qué? Porque estamos hechos de esa manera, ¿sí? Hasta que la muerte nos separe. Y esa es la voluntad de Dios. Y dice su palabra, es buena, dice, es agradable y es perfecta. Dios puso una característica en el alma del hombre y la mujer que genera que la unión de la pareja sea sellada para ser una sola carne. Y esto es lo que vimos hace ratito. Esa característica es precisamente instruida por el Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra. Y nosotros no podemos decirle a Dios que no conocemos la palabra. No tenemos pretexto, no tenemos razón, porque de muchas maneras y de muchas formas nos ha sido hablado, nos ha sido dado. Entonces, ese pacto con Dios es consumado en la intimidad de la pareja y el matrimonio, una sola carne, guardados con los mandamientos de Dios. Ese pacto con Dios se refiere a que así como el cuerpo tiene la necesidad de satisfacerse, así la palabra tiene la necesidad de revelarse a tu vida y a tu corazón para llevar a cabo el propósito, para que no veas única y exclusivamente lo que está delante de tus ojos, sino que para que puedas ver el amor de Dios reflejado en tu ser, en tu casa, en tu familia. Y sabes una cosa, es grande cuando Dios se manifiesta a tu vida y puedes ver a tus hijos en el camino del Señor. Y puedes ver a tus hijos obedeciendo, temiendo a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. Pero tenemos que aprender a valorar paso a paso los mandamientos, la revelación y la liberación que Dios nos está dando también a través de este conocimiento, a través de que no es necesario que te sea que esté, digamos, el predicador junto a ti, el pastor pegado a ti. Para eso es el Espíritu Santo. Y no te estoy diciendo que te liberes de una sujeción, no. Te estoy diciendo que los obreros son muchos, ¿cómo es esa? Los obreros son pocos, y la mies es mucha. Entonces no podemos esperar que nosotros estamos siendo atendidos al pie de la cama, al pie de cabecera, sino que tenemos al Espíritu Santo, al Consolador. ¿Sí me explico? Y Dios es fiel. Eso tómalo en cuenta muy en serio. Dios es fiel para testificar lo que es su palabra, lo que es su amor, lo que es su propósito. Y sabes, yo sé que muchas veces nosotros podemos decir que estamos tan acostumbrados a nuestra pareja, y esto no lo digo por mí, porque no, gracias a Dios no me es así. Estamos tan acostumbrados a nuestra pareja que podemos decir que a lo mejor ya perdimos varias áreas o estamos aburridos. Pero ¿sabes algo? Eso lo único que declara es que no has estado cercano a Dios, porque Dios te revela una belleza que va más allá de lo físico, que va mucho más allá. Dios puede mostrarte ese amor
que Él tuvo por ti, como por cada uno de tus seres queridos, y te sigue sosteniendo y permanece fiel a pesar de tu infidelidad, a pesar de mi infidelidad, y lo está haciendo y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo de aquí a la eternidad. Dice, porque nosotros hemos sido creados como templo del Espíritu Santo, o sea, ese es nuestro cuerpo. Y aquí lo dice en la escritura, dice aquí, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, es bien importante que tú tengas el contexto de estas palabras, la revelación de esta palabra, que nosotros tengamos ese entendimiento de la importancia. Esto está en Corintios 6. Porque nosotros vemos aquí la historia es que el pueblo, Pablo, predicando en Corinto, había mucha situación de esta inmundicia sexual. Y entonces el pueblo se desviaba y decía no poderse contener. Y incluso estaban distorsionando la doctrina. En Corintios 6:13 dice, las viandas son para el vientre y el vientre para las viandas. Pablo los está confrontando, pero tanto uno como las otras cosas las destruirá Dios. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí es donde entra esa revelación, cuando dice el Señor para el cuerpo, cuando Dios quiere que se lo entreguemos a Él, para que Él sea el que te guíe y pueda ver ese amor, y puedas tú ver ese amor hacia ti mismo y hacia todo lo que está formando en tu casa, en tu familia, en tu esposa. Entonces, y lo confirma en el versículo, hablando de esta distorsión que le estaban haciendo. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice el verso 16. Dice, los dos serán, de ningún modo. Dice, ¿o sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Y ahí les está haciendo la separación. Pablo está haciendo la separación de lo que es el cuerpo para Dios y mostrándoles que no es tan solo que, ahora sí que las necesidades del cuerpo, pues Dios estableció de cómo satisfacer las necesidades del cuerpo, hablando de comida, hablando de descanso, hablando del sueño, hablando de ese tipo de necesidades. Dice, y esas Dios mismo ha tenido las formas en cómo las debemos de cumplir. Dice, pero el cuerpo en sí es para Dios. Entonces, glorificad a Dios en nuestro cuerpo, dice, porque los cuales son de Dios. El propósito de Dios es eterno. Y ese sentido de pertenencia en el matrimonio, el Espíritu Santo lo retribuye en identidad, en autoestima, en gozo y salud mental. Entonces debe de quedar claro en nosotros que esta revelación de Dios, o mínimo te puedo decir esto, debe de quedar claro en ti, que busques en el temor de Dios, en el conocimiento en esa búsqueda de la palabra, que es exactamente como Dios quiere que tú le adores. Que es exactamente cuál es la revelación de por qué todas y cada una de las pruebas que te ha permitido Dios vivir.
Porque a través de esas pruebas, sabes, Dios te tiene una enseñanza. Tus pruebas no son iguales a las que yo viví. Las cosas que te han permitido, que te ha permitido Dios conocer, pues no son iguales, así de sencillo, a las que yo tuve que vivir. Porque mi vida se fue por caminos diferentes a la tuya, como la tuya diferentes a las mías. Entonces, cada uno de nosotros tenemos algo especial para hacer en el reino de Dios. Y a cada uno de nosotros nos ha sido dada esa responsabilidad. En una palabra, y para ir concluyendo, dice, ¿cómo es que nosotros vamos a buscar que ese testimonio lo podamos dar en medio de la circunstancia que estamos viviendo? Cada uno, como te lo vuelvo a repetir, lo tenemos de una manera, pero hay una que es la clave de todo: puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? ¿Que es quién? El autor y consumador de la fe. Entonces, nosotros tenemos unas necesidades, unos deseos, unos proyectos, unas pruebas y muchas de las ocasiones hasta caídas, ¿verdad?, que hemos padecido. Pero ¿cómo es que vamos a nosotros a levantarnos delante de Dios y a testificar del propósito de Dios en nuestra vida? Puestos los ojos en Jesús, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces es importante, como base fundamental, que nuestra naturaleza humana en general, el amor de Dios es tan infinitamente grande que se encargó de revelarnos todos los detalles. O sea, que no se escapan a los detalles. O sea, nosotros podemos decir, no, pues es que mi vida es diferente de la vida del pastor. No, pues el hermano habla pues por lo que ha vivido él. Pues sí, pero Dios quiere revelarte tus detalles a ti. ¿Sí me explico? O sea, la palabra no es para todos igual. La palabra tiene una base y un fondo que es Cristo, la verdad. Pero sabes, aparte de eso, tú tienes diferentes formas de haber, haz de cuenta, por decirlo así, cometido tus errores, o tus victorias, o tus bendiciones que Dios te ha dado. Pues de esa manera tienes una guianza, pero también una responsabilidad. Y como esposo, también tenemos una sola guianza, que es el ejemplo de Cristo, cómo amó a la iglesia. ¿Sí? Pero dice, ¿cuál es la responsabilidad de un esposo? Amar a su esposa sin egoísmo, sin reservas, sin condiciones. Ámala como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Hasta la muerte. Entonces, Dios sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Esto no está diciendo que tú te vas a morir. A lo mejor una bendición, ¿verdad? Que a veces nos vamos juntos. Pero Dios sabe qué va a hacer. Pero sí, el amor a nuestra esposa dice que es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Ámala, busca su mejor bien, sacrifícate en su beneficio, entrégate a ella con todo tu corazón, y cuando eso esté hecho, así lo dice la palabra, ámala más. Amén. Entonces, ¿qué es la importancia que nosotros debemos de poner como base principal? La adoración a Dios y su palabra. Porque no te va a servir, por decir, este es un tema solamente referencial. ¿Sí me explico? Hay partes que a ti, pues tal vez no te van a funcionar, o no te funcionaron, o no te han funcionado. Pero la base principal es su palabra. Si nosotros estamos distantes de su palabra,
Una prédica no nos va a salvar. Nos va a salvar la imagen de Cristo reflejada en nuestras vidas a través de esa sangre que Él derramó. ¿Sí me explico? Entonces quiero pedirte que te pongas de pie. Y tomes de la mano a tu esposa. Toma de la mano a tu esposa y comprométete